San Juan capítulo 3. Gloria al Señor. ¿Vive o no vive? ¿Vive Hessler o no vive? San Juan capítulo 3. Leemos la palabra con la reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no lo creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Padre, gracias te damos en esta preciosa noche. Tuyo es el poder, la gloria, la alabanza y la exaltación. Gracias te damos, Padre amado, Padre del cielo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te damos gloria en esta preciosa noche, Dios mío. Paso un carbón encendido por mis labios, Dios amado. Voy a hablar tu palabra, solamente tu palabra. Esta palabra cambia, esta palabra liberta, esta palabra transforma, esta palabra bautiza, Dios del cielo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. La sangre de Cristo tiene poder, Dios mío. A causa de la unción los yugos se pudre, y a la presencia tuya tiembla la tierra, Dios del cielo. Dios mío, cambia, liberta, Dios mío, transforma esos corazones de piedra, Dios mío. Conviértela en corazones, aleluya, de carne, para que puedas sentir tu presencia y tu gloria, Dios amado. En el nombre de Jesús. La gloria es tuya, Dios mío, hasta donde llegue, Señor, este audio, Señor del cielo, por donde se oiga, por la radio, por el internet. Transforma esa vida, Dios mío. Tráela a tus pies, Dios del cielo. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Gracias te damos. Levantamos nuestras manos y te decimos: gloria a Jesús, a su nombre, 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 a su nombre. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Dile al que está a su lado: tienes que ser regenerado. No degenerado. Regenerado, Hessler. Parece que Marlon y Hessler se degeneraron porque están separados ahora. Gloria al nombre del Señor. Ya no están juntitos. A su nombre. Y la Biblia dice que si dos no se ponen de acuerdo, a su nombre. Vamos a hablar, hermano, de este tema de mucha importancia en el mundo actual, porque lleva consigo a lo que es la salvación, el nuevo cambio, la transformación que hace el Espíritu Santo cuando alguien la acepta. Amén, hermano. Y el tema de esta noche va a ser la regeneración. Vamos a hablar un poco de la regeneración. ¿Qué nos dice la Biblia de la regeneración?
¿Cuáles son los cristianos que están regenerados? ¿Y cuáles son los cristianitos chuequitos que están degenerados? Amén, hermano. La Biblia es clara y específica en este libro sagrado de Juan, en el capítulo 3, donde Jesús está entablando una conversación con este maestro, un hombre que sabía Biblia. Gloria al nombre del Señor. El mismo Cristo le dijo: tú siendo maestro de Israel, ¿no entiendes estas cosas? Si les digo cosas terrenales, le dice el Señor, no las podéis entender. ¿Qué tal si les digo las espirituales? ¿Cuántos alaban al Señor? Las celestiales, las del cielo. Amén, hermano. Entonces en el capítulo 1, en el versículo 1, podemos notar claramente que este hombre fariseo de fariseos, llamado Nicodemo, un principal de los judíos, vino al Señor, reconoció el señorío del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nadie podía hacer tantos milagros ni señales a como lo hacía nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Se estaba cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento en el Nuevo. Amén, hermano. Y Nicodemo tuvo que salir escondidito, que nadie lo pudiera ver o notar, porque si lo miraban, imagínense qué hubiera sucedido en el concilio donde estaba él. Gloria al nombre del Señor. Y este hombre Nicodemo, aleluya, le va y le hace una pregunta al Señor. Y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios, sabemos que has venido del Señor, de Dios, como maestro. Porque nadie puede hacer, dice, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Algo importante es leer. Jesús le responde: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino del Señor. Una palabra desconocida para el supuesto maestro. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué era Nicodemo? Un hombre que dominaba el Pentateuco, las leyes de Moisés, un catedrático, un principal de los judíos. No pudo entender el lenguaje de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese lenguaje donde le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo creía que estaba en el reino del Señor ahí. ¿Cuántos alaban al Señor? Nicodemo no sabía que el Señor estaba hablando de la regeneración, que él tenía que ser regenerado, porque él estaba degenerado. A su nombre, hermano. Y para nosotros poder entender en el lenguaje nicaragüense que es una persona regenerada, en el buen lenguaje nicaragüense, es aquella persona, o un ejemplo le pongo aquí, una persona que esté en los Alcohólicos Anónimos. Supuestamente en los Alcohólicos Anónimos se va a reintegrar a la sociedad, pero es mentira, se hace más borracho. A su nombre. O aquel individuo que va buscando un cambio en una institución, por ejemplo, los Alcohólicos Anónimos, como ya lo dije, centros de rehabilitaciones para drogadictos, pero no hay un cambio total, siguen siendo degeneradas. A su nombre. El hombre va a ser regenerado cuando nazca de nuevo. ¿Cuántos alaban al Señor? Corintios lo habla y lo dice, que de modo que alguno esté en Cristo es nueva criatura. Todas las viejas pasan, las cosas viejas pasan. ¿Y aquí qué? Todas son hechas nuevas. Entonces este lenguaje que le está hablando nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Nicodemo quedó impactado y quedó en la luna. No le pudo entender el lenguaje de Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Y nosotros, para poder entender el lenguaje de Cristo, lo que Él hace, tenemos que estar regenerados. ¿Cuántos alaban al Señor? Más bien Él contesta: ¿cómo un hombre siendo viejo puede entrar en el vientre de su madre? La vez pasada prediqué un tema ya hace rato que se llamaba la ignorancia de Nicodemo, porque estaba siendo
Era ignorante en ese momento, en el aspecto que no le entendía el lenguaje de Jesús. Y cualquier persona que no entiende el lenguaje de Cristo es ignorante. ¿Cuántos alaban al Señor? Primero es un cambio, la regeneración es un cambio. De lo podrido a lo bueno, a su nombre. De lo torcido, aleluya, a lo torcido, a lo recto, amén. Es un cambio de vida, de degenerado a regenerado. Usted ha escuchado en Managua, Nicaragua, las palabras degenerado. Cuando alguien dice, mire qué degenerado ese hombre. La palabra degenerado es una palabra bien cochina, dice el nicaragüense. Si cuando a alguien se le acusa de degenerado es lo más sucio que puede haber. Mire ese hombre qué degenerado. Puede ser un violador, un lascivioso, un lujurioso, a su nombre, hermano. Un pornógrafo, uno que anda enseñando las patas, a su nombre, hermano. Uno que anda el pantalón talle baja hasta abajo y anda enseñando lo que no es. Entonces está tachado como un degenerado. Pero la palabra correcta, bíblica, dos veces, en dos lugares podemos encontrar nosotros la palabra regeneración y está en, gloria al Señor, Mateo 19, 28. Me lo va a leer Hessler en el micrófono. Mateo 19, 28. La palabra regeneración solo se encuentra en Mateo 19, 28. Y Marlon me va a pasar a leer después Tito 3, 5. Esta palabra significa literalmente nuevo nacimiento. Eso significa la palabra regeneración. Nuevo nacimiento. Es una nueva creación y transformación de la persona. Eso se llama regeneración. O es el cambio espiritual forjado en el corazón del hombre por el Espíritu Santo. A ver, hermano Hessler, me lo lea ahí. Mateo 19, 28. Así como está, solo acérquese. Mateo 19, 28. ¿Qué dice? Mateo 19, 28. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que habéis seguido también os seréis sobre 12 tronos. Amén, ya. Tito 3:5. Gloria el nombre del Señor. Tito capítulo 3, versículo 5. Dos cosas que encontramos en la Biblia acerca de la regeneración. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Dos en la Biblia. No hay nada más. No hay. Por donde le dé. Bueno, por los momentos yo hasta ahí. Si usted me encuentra esta palabra regeneración, me la facilita. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero la misma boca del Eterno habló de la regeneración. Primero los discípulos. Porque los discípulos primeramente fueron regenerados. Sopló el Señor en sus narices. No con el Espíritu Santo. Era en sí el Espíritu de Dios. No como en el aposento alto. A su nombre, hermano. Entonces podemos entender que la regeneración es el cambio espiritual forjado en el corazón del hombre por el Espíritu Santo, en la que su naturaleza pecaminosa se va cambiando a través del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Amén. La regeneración. Eso es, hermana Juana Laura, que literalmente significa un nuevo nacimiento. Entonces este hombre Nicodemo, un maestro de Israel, no entendía el lenguaje del Señor. No sabía que era regeneración. Jesús le está hablando de un nuevo nacimiento, que tenía que dejar el viejo hombre. Tenía que nacer del agua y del Espíritu, a su nombre. Y aquí más abajo, en Juan 3, en el versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Ahí donde prediqué el tema que se llama la ignorancia de Nicodemo. Nicodemo no sabía el lenguaje del Señor, a su nombre.
Bueno, Jesús le dice, de cierto te digo, el que no naciere, oiga, del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Usted tiene que ser nacido del agua, que es el bautismo, y del Espíritu, a su nombre, hermano. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo. Hay que ser lleno del Espíritu Santo. Tampoco digo, no estoy diciendo esto, que de repente alguien se convierta a Cristo esta noche, lo bautizamos dentro de 3 meses, pasa un proceso para el bautismo. Si el Espíritu Santo en sí no lo bautiza, que son evidencialmente con las lenguas, y se suena la trompeta, él está lleno del Espíritu de Dios, aunque no del Espíritu Santo en sí, lo que es la llenura. Bueno, suena la trompeta, él se va. A su nombre, hermano. No necesariamente, gloria al nombre del Señor, Dios sabrá por qué no lo ha bautizado por el Espíritu Santo. Amén, hermano. Aquí dice, del agua y del Espíritu. El que no naciese del agua y del Espíritu. 2 cosas, no necesariamente es el bautismo del Espíritu Santo, que algunos confunden y dicen que el que no está bautizado por el Espíritu Santo no se va para el cielo. ¿Quién dice eso? A su nombre, hermano. Quiere decir que los que aceptan hoy, aceptaron 1000 a Cristo, y se suena la trompeta en ese momento, no hubo oportunidad de bautizarse ni en agua, y a lo mejor el Espíritu Santo no los bautizó, pero ellos fueron regenerados. A su nombre, hermano. Nacieron de nuevo. Amén. Cuando una persona nace de nuevo, es un proceso. Cuando un bebé nació, es un proceso. La hermana Juana Laura parió el Adonal y fue un proceso. Amén. Entonces la regeneración es importante para la humanidad. No voy a decir para el creyente, para la humanidad primeramente. Porque el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Luego, mire que este hombre Nicodemo era el prototipo de cristiano de esa época. Aquellos que guardaban la ley, que supuestamente obedecían a Dios, que supuestamente andaban en santidad, a su nombre, guardaban los estatutos del Señor, supuestamente. Imagínense que el Señor le dijo en su cara, te es necesario nacer de nuevo, tienes que hacerlo del agua y del Espíritu, porque espiritualmente él estaba muerto en su delito y pecado. Y en el agua todavía no había sido, o no había conocido el bautismo en el agua, su nombre. No había sido bautizado, como lo hacía Juan Bautista, que bautizaba para arrepentimiento de pecados, a su nombre, hermano. Amén. Entonces, los discípulos del Señor primeramente tuvieron que ser regenerados. Aquí dice, la regeneración es una nueva creación y transformación de la persona. Romanos 12:2. Gloria al nombre del Señor. Romanos 12:2. Dice así la poderosa palabra del Señor en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esas palabras no le entendía Nicodemo. Por eso en el mensaje anterior ya le dije 1000 veces que lo titulé La ignorancia de Nicodemo, porque él no entendía ese conocimiento, el lenguaje nuevo que traía nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A su nombre, la revelación fresca del cielo. Amén. Por lo tanto, este tema bien sonado a nivel mundial, o algunos se medio atreven a tocarlo, gloria al nombre del Señor, porque tenemos cristianos en esta época actual que no están siendo renovados. Amén. Y Dios no puede derramar vino nuevo en odres viejos. Dios va a derramar vino nuevo en odres nuevos. A su nombre, hermano. Su palabra, su conocimiento,
La revelación del cielo que está en la Biblia no la puede derramar en un odre viejo, a su nombre. Tiene que ser odre nuevo. O sea, alguien, gloria al nombre del Señor, renovado, transformado, cambiado, aceptado a Cristo como su Salvador personal. Amén. Efesios 4, Hessler. Efesios 4, en el versículo 23 al 24, acerca de esto. Efesios capítulo 4, versículo 23 al 24. Aleluya. Léalo. Gloria al nombre del Señor. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ya. Eso le pedía el Señor a Nicodemo. En pocas palabras, ese era el mensaje que le está dando del Señor a Nicodemo. Que naciese del agua y del espíritu. Y cuando se refiere en el espíritu, es en el espíritu de su entendimiento. ¿Cuántos alaban al Señor? No necesariamente iba a hablar en lengua. Iba a ser bautizado por el Espíritu Santo, aunque si se convirtió y nació de nuevo, gloria al nombre del Señor, fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Como en el aposento alto. A su nombre, hermano. Entonces, ¿cuántas personas tenemos en las iglesias ahora pentecostales que solo son bulla y ruido? Gloria al nombre del Señor, pero no han sido transformados por el poder de Dios, no han sido renovados, a su nombre, hermano. Siguen, aleluya, con el velo mosaico. ¿Cuántos alaban al Señor? Están cegados, a su nombre, hermano. No les ha resplandecido el verdadero evangelio. Porque le digo esto, y brincan, danzan, hablan lengua y mañana están pecando. Entonces no han sido, están degenerados, esos no son renovados, a su nombre, hermano. No están regenerados. Son emociones, a su nombre. Y el cristiano no puede vivir de emociones. No. Tiene que vivir de conversiones, de experiencias con el Señor, a su nombre. Entonces esos son los pentecostales degenerados. Aunque nosotros somos pentecostales 100%, pero tenemos que estar renovados con el entendimiento del Espíritu Santo. La palabra del Señor, la que viene del cielo. Amén. De arriba viene lo bueno. Entonces son las palabras de nuestro Señor Jesucristo evangelizando a este maestro llamado Nicodemo, porque no le entendía el vocabulario. Renovarse, ser de nuevo, nacer de nuevo, en el versículo 6, 3:6 de Juan. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. Luego le pone un ejemplo acerca del viento. Porque Nicodemo no entendía tampoco el mensaje del Espíritu Santo. No sabía quiénes eran los que andaban en el Espíritu. ¿Cuántos alaban al Señor? Y hay personas que no saben quién anda en el Espíritu. O sea, no disciernen, a su nombre, hermano. No pueden discernir porque como andan en carne, son hermanitos carnales, no pueden discernir quién es el espiritual. A su nombre, hermano. Entonces este hombre Nicodemo dijo, wow, este nuevo mensaje es nuevo. O sea, Jesús era el maestro de los maestros y le estaba dando cátedras de predicaciones ahí, a su nombre. Le estaba enseñando, este maestrito le dice, esta ovejita necesita saber esto, Nicodemo. Ahí en Israel, sos el maestro, le dijo. Pero para Dios no era nada. ¿Cuántos alaban al Señor? Para Jesús, Nicodemo no sabía nada, ni cómo se llamaba. ¿Cuántos alaban al Señor? Jesucristo lo evangelizó prácticamente. Y le dijo que tenía que nacer de nuevo. A su nombre, hermano. Aquí dice, aleluya, dice que la regeneración es una nueva creación y transformación de la persona. Es lo que tenía que hacer este hombre Nicodemo.
La regeneración es necesaria porque separadas de Cristo, todas las personas en su naturaleza humana son pecadoras e incapaces de obedecer y agradar a Dios. Es necesario la regeneración. Como le hablé, 2 palabritas la que sale ahí. Entonces, Corintios dice que de modo que alguno esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan. Y aquí, Hessler, todas son hechas nuevas. Quiere decir que esa persona es regenerada. De degenerado pasa a regenerarse. Gloria al nombre del Señor. La regeneración, oiga bien, miren lo que produce la regeneración. Un cristiano regenerado. Lo que produce, gloria al nombre del Señor. La regeneración se produce, aleluya, en los que se arrepienten del pecado, se vuelvan a Dios y ponen su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Eso lo produce la regeneración cuando alguien acepta a Cristo. La transformación de la vida antigua del pecado a la vida de obediencia a Jesucristo. 2 de Corintios 5:17. Es lo que va a leer Marlon. 2 de Corintios 5:17. Y va a leer la hermana Ilse Gálatas 6:15. La regeneración es la transición de la vida antigua de pecado a la nueva vida de obediencia a Cristo Jesús. 2 de Corintios 5:17. Y la hermana Ilse me va a leer Gálatas 6:15, donde está hablando, gloria al nombre del Señor, de la transición de la vida antigua a la nueva a través de la regeneración, cuando uno acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Qué es lo que dice ahí? 2 de Corintios 5:17. De modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Parece que Marlon no se oye en el micrófono, no se escuchó. Gloria al nombre muy alto, dice, o sea, qué chiquito. Imagínense. Gálatas 6:15. ¿Qué es lo que dice? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una verdadera creación. Porque en Cristo Jesús, ¿qué, hija? Porque en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús, oiga, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ajá, estamos hablando de creación. Y hablamos de que la regeneración es una creación, una transformación, un nacimiento. Le vale un poco al Señor la circuncisión y la incircuncisión de los judíos. ¿Cuántos alaban al Señor? No vale nada. Al Señor le interesaba que Nicodemo naciera de nuevo. Una nueva creación a su nombre, hermano. Un prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Tenemos que imitar y seguir las huellas del Señor. Lo reprendió en el 6. El que es nacido de la carne, carne él. Y en pocas palabras dijo carnal. A su nombre. Sin que se diera cuenta. Yo no sé si se dio cuenta, pero le dijo carnal. Al predicarle, lo que es nacido en la carne, carne es Nicodemo, porque llegó trajeado él con aquella túnica de santidad Jehová y como que estaba empapelado para volar al cielo Nicodemo. Pero se encontró al maestro de los maestros y le dijo, el que es nacido de la carne, carne es, papacito, le dice. Y el que es nacido del espíritu, espíritu es. Y lo que el Señor quería era que naciese del agua y de qué? Y del espíritu. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya. En su totalidad. ¿Cuántos adoran al Señor? Y cuando estemos llenos del Espíritu Santo, las horas de las carnes no nos van a llegar. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Vive o no vive? Luego le puso que el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene o a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es que cuando me preguntan a mí, gloria al nombre del Señor, ¿cuál es su agenda que tiene hermano Roy? La del Señor, a su nombre. Porque me preguntan en Honduras, en Guatemala, ¿cuál es la agenda que trae para este país? La del Espíritu Santo. Yo no ando caminando agenda del hombre, que voy a apuntar, que tal día hago esto. ¡No! Ahí dice que los que son nacidos del Espíritu es como un viento.
A su nombre, hermano. No sé dónde voy ni no sé dónde me lleva. A su nombre, hermano. Yo solo sé que el Señor me lleva. ¿A dónde? No sé, donde Él quiera. Así son los que son nacidos del Espíritu Santo. A su nombre, hermano. Los que son nacidos del Espíritu. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Seguimos avanzando. La hermana leyó en Gálatas 6:15. Gloria al Señor. No, gloria a Jesús. Aquí dice: los que de veras han nacido de nuevo son librados de la esclavitud del pecado. Por eso le dije quiénes son los cristianitos verdaderos que están regenerados y los que están dentro de la iglesia y siguen degenerados. Gloria al nombre del Señor. Ya va a ver usted, los que de veras han nacido de nuevo son librados de la esclavitud del pecado. Juan 8:36. Más adelantito, Juan 8. Y en el versículo 36, estos son los verdaderos regenerados. Así dice, no degenerados. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Son textos clave que usted tiene que anotar. Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién nos libertó a nosotros? Hay una alabanza que dice: me libertó, me libertó. Se rompieron las cadenas porque Él me libertó. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas y las crucecitas. A su nombre. Por eso el cristiano renovado ya no usa cadenita, ni en las patas ni en el pescuezo. A su nombre, hermano. Porque solo los perros usan cadenas. ¿Cuántos alaban al Señor? Cadenita, pulserita y en el pie las esclavas. Están esclavos, por eso le llaman esclavas. A su nombre, hermano. Mire que yo ni anillo uso. ¿Para qué? A su nombre, hermano. ¿Qué acaso el anillo matrimonial hace fiel al hombre? ¡No! ¿Cuántos alaban al Señor? Eso no. Glorifica al Señor. A su nombre, hermano. Ortodoxos le estarán diciendo a Roy ahorita. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A mí me libertó en la cárcel. Me arrancó arito, me arrancó peluca. A su nombre, hermano. Peluca porque era mechudo, yo usaba el pelo largo. Me libertó. A su nombre. Ahora es un hermano, parece militar así, hermano Roy, con ese recorte que andas ahí. A su nombre. El Señor me renovó. Era degenerado, ahora soy regenerado. ¿Será que Hessler y Marlon son regenerados? ¿Será que Juanita, Juana Laura, Ilse, Sheila, Roy son regenerados? ¿Usted está seguro de su salvación? ¿Cuántos alaban al Señor? Los que están en el hueco de la mano de Cristo son salvos. A su nombre. Si usted se descuida, usted pierde la salvación. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Cuidado. Cuídate de ti mismo y de la doctrina, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Porque yendo esto, dice, los que te oyeren a través de la doctrina o la predicación serán salvos. A su nombre, hermano. O serán condenados, porque si le está dando chuletada, van a ser condenados con toda la iglesia. Amén. Entonces la importancia, hermana Juana Laura, de la regeneración. Amén, hermano. Juan. Ahora, Romanos 6:14. Romanos 6:14. Vamos a ver lo que dice Romanos 6:14. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Empezó la lluvia de nuevo. Pero qué bendición. Mire lo que dice Romanos 6:14. Los que son ya transformados y regenerados en Cristo Jesús. 6:14. Ahí lo dice. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Alaba al Señor. ¡Aleluya! ¿Por qué pues? ¿Pecaremos? No. ¿Por qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia.
En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel, dice, a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, dice, por vuestra humana debilidad, dice el apóstol. Que así como la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavo del pecado, eres libre acerca de la justicia. Oiga, ¿por qué? Dice, fruto tenía, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la importante santificación, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el nombre del Señor. Contundente palabra la que está dando el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, y a nosotros también a través de su Espíritu Santo. Amén, hermano. Fuimos muertos al pecado. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora somos siervos de la justicia divina del Eterno. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. O sea, es lo que produce. Cuando éramos pecadores, éramos esclavos del pecado, esclavos del diablo. Ahora somos esclavos en Cristo, estamos juntamente con Él crucificado, pero al servicio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, hermano. Prefiero ser esclavo de nuestro Señor Jesús para su servicio, antes que ser esclavo del mismo diablo, que el mismo infierno. A su nombre, hermano. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? A su nombre. Aquí dice, gloria al nombre del Señor. Transición. Los que de veras han sido nacidos de nuevo son librados de la esclavitud del pecado. Ya lo leímos, Romanos 6. Y reciben el deseo y la disposición espirituales para obedecer a Dios y seguir la dirección del Espíritu Santo. Llevan una vida recta. Primera de Juan 2:29. El regenerado. Marlo me lo lee. Llevan una vida recta. La regeneración. Lo que hace la regeneración. ¿Qué hace nuestro Señor cuando llega a nuestras vidas? Gloria al Señor. Bájalo, muchacho. Bájalo para que lo lea. Amén. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Oiga. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Santo, eso me gusta. Eso se llama regeneración. Siéntese. Eso se llama un cristiano regenerado, porque estamos hablando de regeneración. Si sabéis que Cristo es justo y usted practica la justicia, entonces usted sabe que es de Él y ha nacido de Él. A su nombre, hermano. Entonces esto no entendía Nicodemo, por eso arrancamos con lo de Nicodemo, porque ahí nace lo que es la regeneración. Nicodemo tenía que ser regenerado, don Alita, regenerado totalmente. Aunque él se sabía la pasta de la Biblia, la ley mosaica, que estaba degenerado ante la presencia del Señor. A su nombre, hermano. Pudo haber sido doctor en letras, doctor en teología en esa época, pero estaba degenerado. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Y cuánta gente hay por este mundo actual que se podrá comer y saberse la pasta de la Biblia, pero está degenerado, Hesler? A su nombre, hermano. No sabe cuál es la voluntad del Señor.
No entienden al Espíritu Santo. No entienden, como prediqué el tema en Guatemala, ahorita que fui, en un mensaje que no lo he subido, ahí lo tengo porque está full el disco duro. No entendían cuál era el lenguaje de Cristo. Así se llama la predicación que di allá. En un como seminario era ahí. El lenguaje de Jesucristo, ese era el tema que prediqué. No lo he subido todavía. Entonces hay personas que no entienden el lenguaje de Jesús y este hombre era uno de ellos, Nicodemo. No estaba regenerado porque no entendía el lenguaje del Eterno. A su nombre, vive o no vive, denle palma al Señor, hermano. Los veo como que hay que darles café. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. Primera de Juan lo leímos, ¿verdad? 2:29. Aman a los demás creyentes. Primera de Juan 4:7, hermana Ilse. Primera de Juan 4:7. Los que están regenerados, dice que aman a los creyentes. Gloria al nombre del Señor. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén, porque está regenerado. Amados, amémonos los unos a los otros. Hesler y Marlon se tienen que amar. Directo al corazón. Amados, sabemos que hemos nacido de Él, dice. Por eso tenemos que amarnos los unos a los otros. Diferencias habrán, pero no necesariamente para odio. ¿Cuántos alaban al Señor? No necesariamente para pleitos, choques, rivalidades. Son frutos de la carne. A su nombre, hermano. Habrá otro pastor de sana doctrina que tal vez tendrá pequeñas indiferencias nuestras. Gloria al nombre del Señor. En el aspecto de que hay pastores de sana doctrina y sí son de sana doctrina. Son consiervos, siervos sanos. Pero ellos dicen que si usted se monta en una ruta o en un autobús, usted está en pecado. Y le dicen que si usted se sienta en una banca de un parque, por los poros se le meten los demonios y usted quedó contaminado. ¡Qué locura! ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ellos son sanos. Pero ya en ese aspecto se quieren pasar. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces son cosas que no compartimos. A su nombre. Porque son antibíblicas. ¿Cuántos alaban al Señor? Aunque ellos predican la sana actividad, defienden, pero a veces no nos hagamos pasar por Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Vive o no vive. Mientras estemos en este cuerpo, dice la palabra del Señor, aleluya, que el que diga que no peca, ¿qué? Gloria al nombre del Señor. Entonces tenemos que estarnos renovando a cada momento. A su nombre, hermano. Vive o no vive. Lo leyó Marlon ahí. Dice, evitan la vida del pecado. Primera de Juan 3:9. Alguien se me debería de quedar ahí porque van a leer. Primera de Juan, ahí mismo. 3:9. Gloria al nombre del Señor. A ver. Primera de Juan 3:9. ¿Alguien me lo lee? Primera de Juan 3:9. ¿Qué es lo que dice? Dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí quédese. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? No peca. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, que es el Espíritu Santo, permanece en él y no peca. A su nombre, hermano. Esos son los cristianos que están regenerados. Y entonces, ¿por qué la Biblia dice que el que no peca es mentiroso? Ese es mentiroso el Señor. ¿A qué se refiere? Se refiere a pecados de muerte. ¿Cuántos alaban al Señor? Aunque todos los pecados se clasifican por igual manera, pero hay pecados de muerte. A su nombre, hermano. Un ejemplo, gloria al nombre del Señor. Un pecado que a diario peca una persona. De repente dice el que va por allá y se enojó, pues. Tuvo un enojo, pero ahí nomás, Señor, aleluya, y lo rearguye el pecado.
A su nombre. Pero él reconoce. ¿Cuántos alaban al Señor? Él reconoce, aleluya, que él cometió ese error, o esa gravedad, o ese pecado, un enojo. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Tenemos derecho a airarnos, pero no podemos pecar. Entonces él se enojó fuerte y dijo una mala palabra, un ejemplo. Pero él lo redarguye el Espíritu Santo. Y ahí nomasito reconcilia con el Señor. Señor, líbrame, Señor, santifica mi boca, que soy mal hablado, dice. Entonces lo santifica y él reconoce. Entonces pecados de muerte, que hoy alguien esté en la iglesia y se vaya a adulterar en un hotel. ¡Aleluya! Entonces adulteró hoy, adultera mañana y campantemente viene a la iglesia. Entonces el que es nacido de Dios, la simiente que está ahí, no lo va a permitir pecar. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces ese cristiano para mí no ha nacido de nuevo, no ha conocido a Jesucristo, a su nombre, hermano. A diario vamos a pecar, pero en cuanto a ese tipo de pecado que ya le expliqué, ¿cuántos alaban al Señor? Tal vez usted dirá, pecado es leve, hermano, es permitido. No, a su nombre, hermano. No vaya a confundir si va a pecar usted y se suena la trompeta se queda. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo digo ese tipo de pecado, adulterio, fornicación, a su nombre, hermano. Asesinato, porque hay cristianos asesinos dentro de la iglesia que con la mente mataron a alguien. Entonces ya es asesino espiritual, terrorista, a su nombre, hermano. Lo leyó el hermano Marlon ahí. Los que son nacidos de Dios no pecan o no practican el pecado. Entonces tenemos que entender claro que el apóstol Juan está hablando que los que tienen el Espíritu Santo no pueden pecar. Pecados de muerte que te lleva al infierno. A su nombre, hermano. Juan ahí mismo, hermano Marlon, 5:18. Primera de Juan 5:18, creo que. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Ahí quédese, falta 2. Sabemos que el que es nacido de Dios no puede pecar, porque es guardado. Oiga, nos guarda. Estamos bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Y no nos va a permitir pecar. A su nombre, hermano. O sea, pecados de muerte, me explico. ¿Ah? Y el maligno no nos puede tocar. Ya le dije, Marlon y Hessler se enojaron. Si ellos no se ponen de acuerdo, suena la trompeta y se pueden quedar. Pero no han pecado de muerte. A su nombre, hermano. O sea, son pecaditos, dice un hermano, pero son iguales ante Dios. Pero yo quiero que usted entienda que hay pecados de muerte. Por ejemplo, un gran adulterio, a su nombre. Una gran fornicación, un gran robo. Pastores narcotraficantes, esos son herejes y apóstatas, a su nombre, hermano. Perros, a su nombre. ¿Vive o no vive? Dice aquí, y no aman al mundo. Primero de Juan 2:15, Marlon. Los que son regenerados, los que han nacido de nuevo, no aman al mundo. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. ¿Se da cuenta? Ahora sí sientes. No aman al mundo. El que ya vino a ser regenerado, ¿por qué va a amar al mundo si viene del mundo? El Señor nos encontró en el mundo. Nos llamó. ¿Quién buscó aquí a quién? ¿Dios te buscó o usted buscó de Dios? Usted nunca busque de Dios. Él me encontró a mí en la cárcel. Ahí me encontró. Y yo me convertí al evangelio, a su nombre, hermano. Usted le dice a un pecador, busque a Dios, que va a buscar. Dios lo encuentra a uno. Dios nos encontró. ¿Cuántos alaban al Señor? En nuestros delitos y pecados. Él vino a buscar, ¿qué? ¿A qué? Lo que se había perdido. Usted estaba más perdido que el diablo. Entonces Él nos encuentra, nos llama a su nombre. Porque usted es pecador, lo llama. La simiente del pecado que usted tiene no lo va a permitir llamar al Señor. Es como aquella persona cuando le hacemos el llamado y le decimos, hermanito, o amigo suyo, tal vez mío no, o de otra persona le dice, hey, acepta al Señor. No, yo voy a esperar hasta que Dios me toque.
¿Cómo Dios va a tocar un pecador, hombre? El Espíritu Santo no va a tocar un inmundo. Lo va a tocar a través de su siervo, a su nombre. A través de la predicación, a través de la palabra lo está llamando. A que se arrepienta, a que se rinda a los pies del Señor. Pero hay gente que dicen, hasta los borrachos, hasta que Dios me toque, que lo va a tocar a su nombre, hermano. En el aspecto de que dice el que tiene que sentir aquello. Aunque hay testimonios que han experimentado el llamado directo con el Señor, que sí creo, pero se ponen a ese disparate que hasta que Dios me toque con aquella arrogancia, y con aquella arrogancia que lo va a tocar. A su nombre, hermano. Dios no lo puede tocar. Dios lo está tocando ya a través del predicador, a su nombre, hermano. ¿Vive o no vive? Los que nacen de Dios no practican el pecado, ya lo dijimos. Dejarán de ser nacidos de nuevo, oiga bien, si no mantienen el deseo sincero y el esfuerzo victorioso por agradar a Dios y evitar el mal. Primera de Juan 1, 5, Marlon. 1, 5 al 7. Mire cómo dejarán de ser nacidos de nuevo. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Se da cuenta? Dios es luz. Dios no es tiniebla. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios es luz. Amén. Y cuando llega la luz, las tinieblas huye. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, si usted apaga ahorita las luces, quedamos en tiniebla. Si le encendemos, desaparece la tiniebla. Así es una persona sin Cristo, es tiniebla. Y cuando llega la luz del Evangelio, es alumbrado por el poder del Señor. Dios hizo a Satanás. Dios hizo al querubín protector. Satanás se hizo Satanás. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios hizo el infierno. El infierno fue creado para el diablo y sus demonios, los ángeles caídos. Y todo aquel que lo siga. Amén, hermanos. Porque hay personas que dicen que Dios es tiniebla, que Dios es malo, que Dios es asesino, que gente más torcida del cerebro, a su nombre, hermano. Si Dios es luz y Dios es amor, a su nombre, hermano. Y es fuego consumidor. Entonces nosotros no podemos estar acusando al Señor que Dios es asesino. Ay, Dios me mató a mi hija. Ay, Dios me mató a la suegra. Ay, Dios me mató a mi mamá. Entonces hacen al Señor asesino, a su nombre, hermano. No, ellos mueren por sus delitos y pecados, a su nombre. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos lo leímos. Muerte. Amén, hermano. Entonces la gente va a morir por sus propios pecados. No es que el Señor mata, a su nombre. Porque Dios no es asesino. Bueno, de repente le va a pasar la mano a alguien, pero no es que sea malo, sino que Él se lo buscó, a su nombre, hermano. Y el que busca, halla, a su nombre, hermano. ¿Vive o no vive, Marlon? Gloria al Señor. Ya voy terminando la primera parte. Dejarán de ser nacidos de nuevo, dice, si no mantienen el deseo sincero y el esfuerzo victorioso por agradar a Dios y evitar el mal. Eso se logra mediante la gracia que Cristo da a los creyentes. Primera de Juan, todo está en Juan, Marlon. 2:3. Dice así: capítulo 2, verso 3. Sí. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ajá. ¿Qué después? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Se da cuenta? Tenemos que guardar sus mandamientos y estar en su verdad.
¿Cómo puede perder usted su fe en Cristo y su nacimiento si se desvía? A su nombre, hermano. Le decimos algo a los reformados modernos. No somos calvinistas y ni somos arminianos, nada, ni vegetarianos. A su nombre, hermano. Poco es locos que se están en las corrientes del calvinismo, en las corrientes del arminiano, nada. Yo soy de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Seguimos las doctrinas de la Biblia original. A su nombre, hermano. Tantas Biblias falsas que han salido ahora, con interpretaciones humanas. La NBA, que sale ahí, NBI, nueva versión internacional, falsa, tampoco la va a quemar, pero las interpretaciones que sacan ya no es correcta. Por ejemplo, donde Jesús habló y dijo, en el libro del Evangelio, este género no sale si no es con oración y ayuno, ese texto ya no aparece. Entonces automáticamente ese es un perro el que hizo eso. Y la Biblia le dice en Apocalipsis que Él quitará su nombre, libre de la vida, por haber quitado textos de la Biblia. Y las plagas les caerá a su nombre, de Egipto. Lo dice la Sagrada Escritura. Nos quedamos con nuestras Sagradas Escrituras, lo original, a su nombre, hermano. Lo que dice la Biblia, usted crea. No, usted no le ande creyendo a un diablo San Martín de Porra, o el diablo Cayetano, ni otra basura, su nombre, hermano. Usted va a creer lo que diga la palabra de Dios, que esa es la que lo lleva al cielo. ¿Cuántos alaban al Señor? Nada de teología humana, a su nombre, hermano. No, señores, a su nombre. ¿Vive o no vive? Aclaramos, no somos calvinistas, ni arminianos, ni nada de esas corrientes locas, a su nombre, hermano. Porque tienen sus historias esas personas, y pronto vamos a predicar acerca de los calvinistas y acerca de los arminianos. ¿Qué oferta traen estas personas? A su nombre, hermano. Del siglo pasado. ¿Y qué dice las Sagradas Escrituras? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Vive o no vive? Pero tranquilo, ese es el otro día. ¿Vive o no vive? Ya vio que cuántos temas debo donarle, un montón. A su nombre, pero como ustedes no traen invitados, no lo puedo dar. ¿Vive o no vive? Los que viven, ¿por dónde iba? Ajá. Y la dependencia del Espíritu Santo. Los que viven en inmoralidad y siguen los caminos del mundo, no importa lo que expresen con la boca, aleluya, demuestran que todavía son hijos degenerados de Satanás. Primera de Juan 3, Marlon. Primera de Juan 3, 6. Y el C. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que en él peca, no lea bien, todo aquel que comete pecado, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿A quién le dice todo aquel que peca? ¿Ah? No, la segunda parte, todo aquel que peca no le ha conocido y ni le ha visto. ¿A qué se refiere Juan con eso? ¿A los pecadores que están allá afuera o a los de adentro de la iglesia? Si la podredumbre está dentro de la iglesia. Si la Biblia dice que el juicio comienza por la casa. ¿Por qué vamos a juzgar a los de afuera? Eso Dios los va a juzgar. Nosotros juzgaremos a los que están acá adentro. Y acá adentro de la iglesia hay muchos pecadores. Y los que escuchan por la radio saben que hay pecadores que escuchan en la radio. Y hay iglesias que adentro está el trigo y la cizaña. Siempre va a crecer el trigo y la cizaña. En aquel día que venga el maestro, va a separar el trigo de la cizaña. El trigo para el reino de los cielos y la cizaña lo va a quemar en las llamas del infierno. Amén. Entonces, aquel cristianito supuestamente nacido de Dios, peca, jamás ni en sueño ha conocido a Jesús. No la ha conocido, Juanita.
Es como el que la Juanita vuelve a ver la novela, ella nunca conoció al Señor. Oyó de Él, pero no le conoció. Hay gente que dice, yo conozco al Señor. Hay personas que dicen, yo conozco al hermano Roy. Para conocer al hermano Roy, usted es mentiroso, porque para conocer al hermano Roy, tenemos que tener ya rato, una larga amistad, y amistad pura, no hipócrita. Y aquella amistad como David y Jonatán, ellos se conocían. Se conocían. Pero usted me saluda, y usted me dice, hola, ¿qué tal? Y por años usted me viene saludando y nos conocemos así de lejos. Usted no me conoce a mí. Usted no puede decir que es amigo mío. De lejos te he visto. Yo no te conozco, a su nombre, hermano. Yo no lo conozco a usted. Ni usted me conoce a mí. A mí me conoce Cristo y aquellos hermanos que entran en comunión con el Señor. Porque los que son de Cristo se aman y los que se aman se conocen, a su nombre, hermano. Entonces hay gente que se confunde. Yo conozco a ese varón, no lo conoces, a su nombre, hermano. Les conocemos sus perversidades, que es otra cosa, a su nombre, hermano. ¿Vive o no vive, Hessler? Vive. Dele una palma al Señor entonces, una, no 10 ni 20. Así como se puede nacer del Espíritu al recibir la vida de Dios, también se puede extinguir esa vida con las elecciones impías y la vida perversa. Y por eso dice, morir espiritualmente. Las Escrituras afirman, si vivís conforme a la carne, moriréis, según Romanos 8:13. De modo que el pecado y el no seguir al Espíritu Santo extinguen la vida, aleluya, de Dios en el alma del creyente, porque ahí está la vida de Dios en el alma del creyente, y causa la muerte espiritual y la exclusión del reino de Dios. Un ejemplo, Adán y Eva. Ellos murieron espiritualmente. Tenían en sus manos la salvación, pero la perdieron. ¿Era salvo Adán y Eva? Sí, eran salvos. Pero la perdieron. Y cuando la pierden, hay que volver a ganársela. Y cuando se la vuelve a ganar, hay que mantenerla. ¿Oyó? Cuando alguien tenía la salvación, la pierde, se la tiene que volver a ganar. Cuando alguien se gana la salvación, la tiene que mantener, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuántos alaban al Señor? Esto es de perseverar. Usted no se atenga, yo soy salvo. No voy al culto porque soy salvo. Entonces, ¿dónde están tus alas para volar? A su nombre, ya se hubiera ido de aquí usted al cielo. Si usted es salvo, váyase para el cielo. Hermano Roy, usted es salvo. Soy salvo por gracia, pero cuido la salvación. A su nombre, hermano. Porque fuimos regenerados. Una regeneración tuvo que haber pasado en nuestra vida. Amén, hermano. Adán y Eva fueron destituidos de la gloria de Dios. Tenían ganado su salvación, a su nombre, pero fueron destituidos. Murieron espiritualmente. Tenían que nacer de nuevo, pidiendo perdón. Ahora sí se la tenían que ganar, a su nombre. Y como nuestros padres, Adán y Eva, han sido desde generaciones tras generaciones. Gloria al nombre del Señor por el pecado adámico. Entonces ahora hay que ganársela. Amén. Los pecadores que están allá afuera se tienen que arrepentir, a su nombre. Pedirle al Espíritu Santo, pedirle al Señor perdón de pecado. Reconocer a Cristo como su único salvador personal. Tienen que reconocer el estado en que están, podrido que están, a su nombre, hermano. Porque el hombre sin Cristo y sin esperanza está podrido. Como la que canta la hermana Sheila, y una llaga podrida, ella canta. Así era yo, algo así. Como la llaga podrida, algo así, Donalia. Como la llaga podrida. Hay una alabanza que es de la llaga podrida, que canta la hermana Sheila. Que ella la canta y se la sabe. Acerca de la llaga podrida. No me la sé realmente cómo empieza. Pero en esa alabanza afirma el autor y compositor que
que en la alabanza él se consideraba una llaga podrida cuando no tenía a Jesucristo. ¿Y cuántos de usted y yo, y los que nos ven y nos oyen, eran llagas podridas? No llagas podridas. Infierno a su nombre, engusanado, sin cura a su nombre. Pero llegó Cristo, nos llamó, nos dijo: ¡hey muchachos, salte del funeral! Y nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. A su nombre. Ya voy terminando, Donalia. Gloria al Señor. Si está sofocada, pues ya sabes. Mira aquí. De modo que el pecado y el no seguir al Espíritu Santo extinguen la vida de Dios en el alma del creyente, se lo leí, y causan la muerte espiritual y la exclusión del reino de Dios. Mateo 12, 31, Mar. Mateo 12, 31 al 32. Gloria al Señor. Dice así: por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Oiga bien ahí, ponga atención a algo muy delicado. Cuando alguien es nacido de nuevo y conoce las cosas de Dios y se burla de Dios, por eso el Señor dijo, y los apóstoles: mejor no me hubiese conocido. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquellos que se burlan del Señor, luego que se van del Evangelio y pecan. Y cuando alguien danza o habla en lengua y él sabe qué es eso y se burla, no tiene perdón nunca, jamás, a su nombre. Aquellos que blasfeman en contra del Espíritu Santo, cuando aquel ya sabe que es el Espíritu Santo, entonces ese es el pecador que no va a tener perdón nunca más. Está condenado por los dichos de su boca. Su nombre, hermano. Es terrible. Cuidadito usted. Algún día, gloria al nombre del Señor, aunque la simiente está ahí, pero hay que mantener esa simiente. A su nombre. Hay un vaso de vidrio. Este recipiente es de vidrio. Ahí hay aceite. Entonces este recipiente yo mantengo aceite para orar por los enfermos. Dice el Señor que llamad a los ancianos de la iglesia y órenle, ungiéndolos con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo. Y si el enfermo fuese pecador, que los confiese y le será perdonado. Entonces el aceite se mantiene ahí. Entonces si yo quito esto y lo dejo así, él se va a ir derramando, ¿sí o no? Y cuando yo venga, ¿y qué se hizo el aceite? Se me lo llevó Palma, desgraciado. Digo. Se me lo llevaron el aceite, entonces se derramó el aceite. ¿Se perdió el aceite, sí o no? ¿Y a dónde estaba el aceite? Este recipiente es un ejemplo, un recipiente así, un ejemplo. Nosotros somos un recipiente. ¿Quién es el alfarero? Tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Y después que dice, haz como tú quieras, no como yo. Me gusta esa alabanza por eso. Tú, dice ahí. Y cuando dice tú, no le ha puesto usted mente ahí. Tú quieras. Después, hazme un nuevo ser. Está hablando de regeneración, cambio, transformación. A su nombre, hermano. Por eso es importante la regeneración. Por eso yo doy duro en las iglesias donde predico, que hay cristianitos que andan en dos aguas. Le digo, degenerado, hijo del diablo. Andas en dos aguas. O sos de Cristo o sos del diablo. ¿Cuántos alaban al Señor? No podemos servirle a dos dioses. O sos cristiano o sos mundano. ¿Cuántos alaban al Señor? Ejemplo de eso que está ahí. ¿Lo vio, hermana Donalia? Un soldado bien armado. El casco, la espada, perfecto. Escudo, coraza que está medio raro. El cinto, allá está.
El calzado, mire, que es tremendo. A su nombre, hermano. Está tremendo. Pero hay cristianos que no andan en ese traje, lo andan picado. Casco rajado, espada, sin espada, pues. Sin escudo. Ojalá, tal vez solo tienen la coraza y piqueteada. ¿Cuántos alaban al Señor? O lo tendrán todo, pero menos el casco. Entonces viene el diablo y le minó la mente. Y cuando le minó la mente, le cayó y quedó desnudo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Vive o no vive? Y quedó degenerado. Y ese es un mensaje, don Alia. ¿Estás viendo? Un mensaje. Lo voy a hacer más bonito. Bueno, aunque no lo hice yo. Lo hizo un buen amigo, un hermano ahí en Cristo. Pero lo voy a tratar de hacerlo mejor ahí. Algo poderoso. Aunque por eso me he ganado crítica en el internet. Esa es una imagen detrás del hermano Roy. No pondrás imagen, dije, caballo, es la armadura del Señor, le dije. Él representa la armadura del Señor. Yo no me estoy postrando. A su nombre, hermano. Qué gente más radical, hermano. Y pecadores. Dice, no se puede poner al mismo nivel un cristiano. Oiga bien, no se puede poner al mismo nivel el nuevo nacimiento y el nacimiento físico. Dos cosas. Porque la relación de Dios con el creyente es un asunto del espíritu, uno, y no de la naturaleza humana. Juan 3:6. Sí, aquí está. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Eso está hablando aquí. Por lo tanto, aunque nunca se pueda anular el vínculo físico entre el padre e hijo, la relación del padre a hijo que Dios desea con sus hijos es voluntaria, oiga bien, y disoluble durante su tiempo de prueba en la tierra. Disoluble, está en prueba la relación. A su nombre, hermano. Dos parejas que le garantiza que ellos van a perseverar hasta el fin. Esa es la fe, que sigan juntos. ¿Y cuántas parejas se han dejado ahora? Este es un mutuo acuerdo, amén, hermano. Pacto entre ellos. Y se cuida. Si no, después vienen los divorcios del diablo. A su nombre, hermano. Dice acá, durante la tierra, según Romanos 8:13. Esa relación permanece condicionada en la fe en Cristo durante la existencia terrenal, o sea, que estemos acá en la tierra, en esta carne. Una fe que se demuestra llevando una vida de obediencia y amor sincero. Romanos 8:12, hermano Marlon. Romanos 8:12, gloria al nombre del Señor. ¿Vive o no vive? Vive. Dice así. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos a la carne. ¿A quién le debemos? Al Espíritu. Al Señor. Tenemos que andar en el Espíritu, en obediencia. ¿Por qué? Porque este cambio se atribuye al Espíritu Santo. Se origina con el hombre, pero no con Dios, según Juan 1:12 y primera de Juan 2:29. En cuanto a la naturaleza del cambio, consiste en la implantación de un nuevo principio o disposición en el alma, oiga, la impartición de la vida espiritual a aquellos que son por naturaleza muertos en vuestros delitos y pecados. La necesidad de tal cambio es, aleluya, afirmado en la Escritura. Entonces, ¿quién necesita aquí de quién, hermano? Tenemos que vivir del Señor, sí o no, con el Señor y para Él. Y el que está a tu lado, cuidado, te degeneras. Cuidado, se degenera. Las pruebas de que los creyentes son los sujetos de la iluminación sobrenatural o espiritual, esto es necesario. Eso es necesario que se dé. Entonces, amigo creyente, amigo mundanito, no amigo, gloria al nombre del Señor, como dicen allá en los pueblos, amigo, amigo, ese amigo, ¿qué amigo va a ser? Está mal aplicado eso.
No, para que alguien sea mi amigo tiene que ser amigo de Cristo primero, a su nombre. Entonces esa es una mala aplicación que hacen los pastores de las montañas, que con respeto, si alguien va a ver, tienen que entender que es una mala aplicación. A los amigos, no, los pecadores que están allá, pasen al frente, esa es la palabra original. No, hermano, los puede espantar, pero no le diga amigo, dígale otra cosa, pero menos amigo. No llegue a les pasar, hermano, mire, ¿cuántos amigos hay aquí? Amigos míos no son, le digo, amigos tal vez de ellos. Amigos míos no son, ni más no vive. Bueno, la prueba de la absoluta necesidad de la regeneración la hemos visto en las Escrituras. En Juan 3:3, Romanos 8, 6, 7. Lo miramos en Efesios 4:21. Es resultado de la naturaleza del hombre como pecador. Tenemos que entender lo que está en Romanos 7:18, 1 Corintios 2:14, Efesios 2:1. Además de la naturaleza de los cielos, Isaías 35:8, Mateo 5:8. Gloria al nombre del Señor. La restauración de la santidad. Gloria al nombre del Señor. En el plan del Señor, Romanos 8:28, Efesios 1, gloria al nombre del Señor, 5. Ahí está todo eso. Lo podemos estudiar en nuestra casa. Ese tema de la regeneración, meditar en ella. Y si algunas personitas por ahí están degeneradas, decir, Señor, como que yo estoy degenerado, tengo que regenerarme, gloria al nombre del Señor. Y tengo que pelear por mi salvación. La salvación es personal, a su nombre, hermano. No los que andan diciendo ahí, salvo, siempre salvo, que se lo lleve el diablo. ¿Cuántos alaban al Señor? No, hermano. De modo que alguno esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan. Y aquí, todas son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Por lo tanto, esto de la regeneración continuaremos con la segunda parte. Amén. Nos ponemos en pie y vamos a orarle al Señor por esta palabra que nos quede en nuestros corazones. Amén. ¿Vive o no vive? A su nombre. Padre, gracias te damos, Señor, en esta preciosa noche.